Montevideo Comics presenta. Perdidos en el éter. Un trío de desinteresados científicos trabaja en un proyecto que mejorará el estándar de vida de toda la humanidad. Si inventamos un aparato teletransportador, nos llenamos de guita, macho. Cuidadosamente trabajan en su invención mediante complejos cálculos. Me llevo una y con esas son 3. Sos una mancha de café, un 8. Y aún más complicadas proezas de ingeniería. Este cable va acá, ¿no? No, vaya, déjame que te muestre. Pero aún con todas sus precauciones, algunos accidentes son inevitables. ¿Quién tiró mozzarella arriba del termopindulfo? ¿No ven que esto puede llegar a explotar? Nuestros héroes quedaron atrapados en el éter, una dimensión paralela a la cual llegan transmisiones de todas las manifestaciones culturales del planeta. Luego de establecer los filtros que impiden que la cumbia y otras porquerías los molesten, descubren que pueden establecer breves momentos de contacto radial con su dimensión de origen. De igual forma, se encuentran perdidos en el éter, un espacio presentado por Montevideo Comics, dedicado a la difusión de temas tales como la historieta, la ciencia ficción y los juegos de rol. Bueno, buenas noches. Bienvenidos al programa número 27 de Perdidos en el Éter. ¡Wow! 27.1. Bueno, sí, ahora comentamos por qué. ¿Cómo andas, Andreu? Bien. Esto es tranquilo, bastante... descansado. Sí, es atípico para nosotros porque, bueno, grabamos el programa el domingo, cuando por ejemplo grabamos viernes o sábado, pero esta parte del programa la estamos grabando el lunes de noche porque se la morfó la computadora de Perdidos en el Éter. O sea, es la segunda vez que la grabamos. Esta vez lo grabamos, así que bueno, puede salir peor. Bien, vamos a arrancar diciendo a la gente qué temas tenemos hoy, ¿verdad? ¿Con qué arrancamos, Andreu? El tema de Los Magníficos, vamos a hablar sobre la serial televisiva Los Magníficos. Exacto. O Brigada A, o Equipo A, como le quieras decir. O el negro y sus A-Team. amigos, exacto. Después tenemos un Titanes sobre Christopher Reeve, que como comentábamos la semana pasada, y se habrán enterado por las noticias, falleció. De hecho, las notas para este programa eran diferentes. Yo me enteré del fallecimiento de Reeve mientras se editaba el programa la semana pasada, y bueno, hicimos un cambio de planes. Es un merecido homenaje al actor que hizo que creyéramos en Superman en la pantalla grande, ¿no? Y para terminar tenemos, nos sentimos rocker mucho, ya verán por qué, la parte final, si entra todo y sin un piquito de la semana que viene, de la nota celebrando los 30 años de Dungeons and Dragons. Vamos a comentar un par de mail que recibimos. Sí, para empezar tenemos un mail del meca de Eduardo, no del meca de Eduardo, sino que Eduardo, que dijimos que le vamos a decir el meca. Nos mandó una interesante nota sobre la historia del cómic japonés y un poco de anime, que vamos a dejar para la semana que viene. Es un aporte interesante y lo vamos a utilizar. Eduardo es nuestro nuevo asistente de producción, así que gracias. Y luego tenemos un mail que nos mandó nuestro querido amigo Teddy Rocker, en que nos comenta... Más que mail, es novela corta. Sí, es un cuento largamente más de sus aventuras en el planeta Rag, aquel planeta en donde está radicado él, ¿no? Está radicado. Radicado, sí, yo lo pensé y no lo dije. Nos cuenta Rocker que aparentemente la música y el sonido editado de la forma que estaba el Perdidos en el Éter fue decisivo para una batalla contra los enemigos de los habitantes de los Ragnas, que son los Ariax. Y mientras sonaba Spider-Man por los Ramones, los Ariax empezaron a ver una especie de fuego frenético y se mataron entre ellos. Así que entonces los Ragnar, que ya eran amigos de Teddy, y los Crorros o el Lagarto, toda esa gente que vive en ese planeta, los amigos que tiene Teddy. Claro, lo han apoyado más en cuanto a tecnología se habla para mejorar sus aparatos de transmisión y recepción, y puede teletransportarse por más tiempo a la Tierra para conseguir más de nuestras grabaciones y visitarnos a nosotros en persona. Es una verdadera suerte, ¿no? También nos comenta cosas sobre el programa anterior. Sí, bueno, nos hizo una crítica muy ajustada, tiene razón. Nosotros no sé por qué nos estamos equivocando desde hace rato con eso. Lo peor de todo es que lo sabemos, digo, nos equivocamos de mecánica nomás. Es de los mundos de Mercury Theater. Es del año 38. Es del 38. Para ser exactos, es de octubre 30 del 38. Perdón,
no sé qué nos pasó. Tú dijimos como 5 veces y creo que va a salir grabado porque... Y sale grabado porque ya está grabado los Porque ya está programas grabado. de la semana, Dijimos que como 5 veces que había sido en los 50. Perdón. Luego nos habla sobre la nota de Ultraman, que le gustó mucho porque es uno de sus recuerdos de la infancia, ¿no? Dice que no se acordaba que Ultraman era el anterior Ultra Seven. Lo que pasa es que acá lo pasaron al revés. Exacto. Digo, no es que vos estés equivocado. Es la percepción. Es la percepción que tenés. Yo tenía la misma percepción. De la telerrealidad uruguaya. Dice que se acuerda de ver Ultraman a fines de los 80, a principios de los 80, los fines de semana por Canal 12, compartió pantalla con el Capitán Ultra, una especie de versión japonesa, pero con actores reales del Capitán Escarlata. El Capitán Escarlata, para que no lo sepa, era una serie americana hecha toda con marionetas. A Ultra Seven, sin embargo, dice que no recuerda haberlo visto antes, cuando tenía 6 o 7 años, pero el día de hoy se sorprende trayendo el tema musical de la serie. Algo que Rocker puntualiza en su mail es los trajes de los jefes. Los guardianes del universo. Le gustó mucho los guardianes del universo de Green Lantern. A Rocker le encantó mi comparación de Green Lantern con Ultra Seven. Esos estaban buenos realmente. Sí, porque parecía una especie de bruja con el rostro oculto por la pelambre, qué sé yo, al mejor estilo Slash o Rob Zombie, ¿no? Bueno, y recuerda varios capítulos, inclusive cuando fue a ver la película de Ultra Seven, o de Ultraman, no sé, perdón, con lentes de colores de 3D. Un último invento acá, porque el cine 3D si te das cuenta. Sí, bueno, pero no era común acá. Después habla sobre Mafalda. Dice que nunca le dio mucha bola a la tira, aunque sí la leyó y le gustó. Como que le rechinó un poco, le mató un poco el interés el hecho de que mucha gente hablara, tanto boludo intelectualoide, como dice él, hablara de la tira como el sumum del cómic socialmente comprometido. Bueno, te diré, Roque, que a mí me pasa lo mismo con Cinemateca. Dejé de ir a Cinemateca porque me embolan la gente que quiere analizar cada película. No, Cinemateca es muy cool, tiene muchas cosas, pero ese tipo de estúpidos es bastante... No, es que no es el tema de Cinemateca en sí, es la gente que va alrededor tuyo. Después, como comentábamos hoy, nos pide Rocker que achiquemos un poco con las notas de rol, que estuvieron buenas a carácter informativo el programa pasado. Quizás sí no deberíamos haber incluido 2 notas enteras sobre rol, que no fueron 2 notas, fue la entrevista y la nota. Pero ¿qué pasa, Rocker? La gran mayoría de nuestros oyentes, por lo menos conocidos, Richard, Eduardo, Poli, son jugadores de rol. Y además el rol es uno de los temas menos tocados acá en otros medios. Pero bueno. Y por otro lado, digo, la entrevista no podíamos hacerlo otro día. Y la nota sobre Dungeons & Dragons no podíamos hacer en otro momento, porque hay que aprovechar el aniversario del Día del Rolero. Vamos a seguir haciendo notas de rol, pese que te pese, Rocker, disculpanos. Pero te prometemos que después de esta nota de D&D van a pasar por lo menos un par de programas sin notas de rol enteras. Pero al rol te lo vas a tener que bancar en este programa, porque es una parte integral, ¿no? Somos los únicos que hablamos de rol. Y dice una cosa más, que se enteró que Canal 4 está reponiendo Bayoneña 5, Babylon 5 los lunes por la noche, y que sería excelente oportunidad para hacer una reseña de la serie. Es verdad. Sí, estaría bueno, lamentablemente va a tener que dar para después de la licencia, porque ya no va a haber tiempo. Sí, estamos contra reloj. Lo otro que yo quiero comentar es que Retro, el canal 15 de Nuevo Siglo, esto no lo comenta Rocker, pero me hizo acordar con esto, está pasando Max Headroom, perdón, de Montecable, me corrige mi esposa, de Montecable está pasando Max Headroom, una serie a la que hemos cantado luego hace algún momento nosotros, que merecería una también por ahí, que es una buena oportunidad para volver a verla. Por ejemplo, yo que la vi de chico y quiero verla en una óptica más de grande. Y para que los que no la hayan visto, como puede ser Poli o Eduardo, que calculo que no la habrán visto porque eran más chicos, la puedan ver. La están pasando algo así como los martes a las 10 de la noche de Argentina, 11 de acá, y los domingos a una hora similar. Fíjense en... Eduardo no va a poder verlo entonces. ¿No tiene cable? Tiene cable los fines de semana. Bueno, el domingo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esa, es una nota o algo. Tenemos unos eventos para Tenemos comentar. un par de eventos para comentar. Primero vamos a comentar cómo se desarrolló en la Argentina, en Buenos Aires, la fiesta del 30 aniversario de Santiago del Rolero, organizada por Juegos de Qué. Nos cuenta nuestra amiga Gardel, o la tía Gra, una querida amiga mía de Buenos Aires, que ella hizo su reporte, no es parte de la organización, pero hizo su reporte. La entrada de 5 pesos, los argentinos, bastante barato, ¿no? Sí. Y a los que llegaban más temprano se les regalaba un dado de 20, cool, una miniatura de un orco y un lápiz mecánico portaminas, que le dicen los porteños, que decía Dungeons & Dragons 30 aniversario en inglés. Chau, estaba regalado inclusive con la relación al precio. Sí. Hubo unas 250 personas, de las cuales más de 50 personas jugaban por primera vez. Hubo sorteos de miniaturas, de pósters y un manual de jugador de 3C, de Dungeons & Dragons 3C. Dice que ella vio a las 21 una película altamente recomendable de gamers, los roleros,
para llorar de risas si una vez jugaste D&D. Vamos a averiguar nuestra biblioteca para poder conseguirla y verla. Bueno, felicitaciones a los organizadores, a la gente de Juegos de Que, también son amigos, y a todos los que participaron de esa gran fiesta. Bueno, y después tenemos eventos que son acá. Para empezar, uno que es pasado mañana para ustedes, porque hoy es jueves 21 y nosotros estamos en la premiere de Hellboy en este momento de Carrasco. El sábado 23 de octubre a las 19:30 hay una charla sobre J.R.R. Tolkien, el profesor de los anillos, organizada por la Sociedad Tolkien del Uruguaya, que es sobre la vida y obra del profesor Tolkien, autor por supuesto de los anillos, El Hobbit, El Silmarillion y todo aquello. Es en la librería Patio Biarritz, en 21 de septiembre, 30:15. La entrada es libre. Y bueno, un tirón de orejas para la gente de Sociedad Tolkien, porque Andrego acá es socio y se enteró como el resto del populacho. Tienen una muy mala organización. Sí, se están moviendo muy poco a mi gusto, considerando que se fusionaron hace un año con la otra sociedad que había. Mandaron un mail avisando que se habían fusionado y a partir de ahí nunca más le avisaron nada a los socios. Ni hablar para afuera, no se están moviendo tanto. Bueno, otro cumpleaños. Bot cumple 2 años este lunes 25. Lo festejan a partir del viernes 22 a las 22 horas con las 60 horas de festejo ininterrumpido, como hicieron el año pasado con juegos, películas, etc. Repetimos, va desde el viernes a las 22 hasta el lunes a las 7 de la mañana. Va a haber un montón de juegos, de rol, películas e interesantes Wonder películas. War, el Hero. Va a haber 3 de nuestros caballeros de Montevideo ahí representándonos: Maya con Vampiro, Fernic con Cult y Trasgo con Alien vs Depredador. Vayan por Watch a consultar los horarios porque hay mucha cosa ahí para ver, para poder jugar o qué. Muy recomendable. Muy recomendable. De hecho, pueden irse con el sobre de dormir y pasar todas las 60 horas ahí o pasar la noche ahí si quieren. Ajá, va a haber almuerzos, sí, claro, los almuerzos el sábado y el domingo pueden reservarlos hasta las 22 horas del propio viernes. Realmente un evento interesante para el que pueda pasar las 60 horas. Nosotros no vamos a poder ir. Pueden ir un rato también. También, por supuesto. Pero pueden ir un rato, pueden ir y irse y volver, etcétera. Los que puedan hacerlo, nosotros sí podemos, aunque sea a saludar un ratito, capaz que pasamos al evento mismo, a que jugarnos a jugar algo. Lamentablemente no podemos. Bien, advertencia, si te quedas dormido, salta un koala. Sí, está el koala Lumpur. Y después hay otro evento en Botch, pero el domingo 31, después de votar, se hace algo que es la primera vez que se hace, que es Vampiro. Que se saca en Uruguay, ¿no? En Uruguay, por supuesto. Vampiro la Mascarada en vivo. No es la primera vez que se hace rol en vivo, porque Tierra Media lo hizo hace unos cuantos años, yo no estuve, pero lo hicieron. Pero es la primera vez que se hace un juego de rol de World of Darkness en vivo, que es lo que realmente le ha dado más vida al rol en vivo. Cierto. Porque bueno, es por ejemplo Vampiro lo que más se presta. Es por invitación, sí. hay que primero solicitar cupo. 30 cupos limitados. Bueno, vayan este fin de semana al festejo y vean si pueden conseguir algún cupo. Apúrense, porque lo más probable es que los cupos ya los tengan reservados a partir de ese momento la gente regular de vuestro canto el fin de semana. Bueno, la invitación tiene un costo de 60 pesos porque incluye comida y bebida. Y disfraces y maquillaje. No que exageren demasiado con el maquillaje, porque recuerden que son vampiros y no el cuervo o la gente de Kiss. Recordemos también 2 cosas más. Uno, que no es necesario haber jugado Vampiro la Mascarada. Y otro, que es solo para mayores de 18 años. Bueno, si quieren ayudar más de esto, averíguenlo durante el fin de semana de festejo de cumpleaños. Bueno, antes de pasar con las notas del día de hoy, recordemos nuestro email y nuestra página web. ¿Cuál es nuestro email, Endrago? Nuestro mail es perdidos@montevideo.com.uy y nuestra página web es http://perdidosenletter.tripod.com. Como siempre, recordemos que recibimos sus mails con comentarios sobre el programa, preguntas, etc. Y que a través de la página web pueden entrar al chat o asociarse a nuestra lista de correos. Bien, pasemos a notas sobre los magníficos, escuchando justamente el tema central de la serie. In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team.
bienvenidos a la magnífica nota de los magníficos. ¿Eh? No llegaba. No. Me habían cerrado la camioneta. Equipo A. Suban todos a la camioneta, así negrita con rayita roja al costado, que vamos a hacer esta nota. Bueno, los más mozuelos entre ustedes, como decíamos hoy, Eduardo, no sé alguno más. Andreago. Sí, justo, dale. Rocker. Quizás no encaren tanto, no recuerden tanto, porque es una serie vieja. Sí, mi abuelo me contaba sobre esto. Sí, dale. Pero es una serie clásica. La serie comenzó en el 83 y duró hasta el 87. Duró 5 temporadas, aunque acá en Uruguay se la ha repuesto unas cuantas veces. Acá en Uruguay debe haber empezado tipo en el 85. Sí, no llegó muy atrás tampoco. Yo no sé. Yo tampoco la seguí demasiado, porque todos los capítulos eran iguales. Pero, ¿llegó a pasarse entera? No sé si se pasaron todos, porque siempre en Uruguay hubo un problema. Sí. Y es el clásico de las cosas venían a Buenos Aires, de Buenos Aires pasaban a Montevideo. Muchas veces había problema de aduana, un capítulo no llegaba, y cuando al final llegaba se había terminado la serie y no lo pasaban. ¿Visto por acá? Sí, el final lo pasaron, sí. ¿Lo viste? Sí, lo vi. De más. El concepto era simple y estúpido, como dijimos. Bueno, las series de esa época nunca eran demasiado complejas, ¿no? La gran frase con la que comenzaba: 4 veteranos de Vietnam acusados de un crimen que no cometieron ayudan a los inocentes mientras huyen del ejército o algo así. De la policía militar, sí. De la policía militar, no sé cómo era exactamente la frase en inglés. En español, en inglés es 4 Vietnam vets framed for a crime they didn't commit, help the innocent while on the run from the military. Cambiaba en alguna de las temporadas. Eran 4 tipos que hacían el bien, nunca mataban a nadie, nunca saltaban una gota de sangre porque era muy familiar. Algo de la época también. Estaba hecho como para demostrar el ingenio sin mostrar gran violencia. O sea, la violencia era espectacular. Los malos disparaban 300 balas, pero nunca le pegaban un tiro a uno de los buenos. Y ellos disparaban ametralladoras y jamás les disparaban a nadie. No, pero casi nunca usaban las armas. Al final terminaban usando esos cañones que disparaban pero lo más que hacían era cañones que disparaban repollos montados arriba de la camioneta o clavos, tipo cosas. Los malos caían en autos rodando por los acantilados de 300 metros y salían caminando. Los personajes y los actores uno los conoce de memoria, y la canción tan taran tan, ¿no? Teníamos a el coronel Aníbal Smith, a Bea o Mario en español Baracus, a Faz y a Murdoch. Perdón, lograron algo más. Lograron que acá se hiciera famosa la palabra van. Hasta ese momento nadie sabía lo que era una van. La van. Los muchachos se desplazaban en una camioneta negra con una rayita roja al costado, perteneciente al propio Bea Baracus, Mario Baracus, menos Faz, que iba en su Corvette. Por supuesto. Es cool. La premisa del show es la siguiente: el equipo A, los magníficos, llegan a Pueblito X de mierda en el medio de Estados Unidos. El Pueblito X está dominado por el magnate Z, un magnate Z realmente, porque está por el pueblo de mierda, y que quiere cerrar, por ejemplo, el cine del pueblo, que le da funciones a los niños pobres. O quedarse con todos los boliches de la onda, del lugar, y algo por el estilo. Los magníficos se enfrentan a él, lo vencen en primera instancia, el malo los vence a ellos, los encierra con la camioneta en un galpón lleno de herramientas. Siempre era lo mismo, era MacGyver con una camioneta. Le soldaban 3 o 4 porquerías a la camioneta, y la camioneta de repente estaba lista para ir por el hielo, o tenía, como dije, y no es joda, un cañón que disparaba lechugas. Repollos, porque daba más dolor. Pero es de verdad, es un capítulo en serio. Sí, lo sé. Resultado, escapaban donde los encerraban. Era estúpido, encerraban con herramientas a cuatro comandos militares expertos, y vencían al malo. Faz se levantaba una mina y seguían caminos a amenazar. Previo lucimiento de M16. Sí, el arma de Vietnam, el arma del ejército norteamericano. Otros clásicos de la serie era: el capítulo iniciaba con los que necesitaban ayuda haciendo el contacto con el coronel Smith, el jefe. Disfrazado, por supuesto. Disfrazado, por ejemplo, de Gumby, el tipo verde de los dibujitos de Estados Unidos, o de caballo, o de árbol, con un disfraz espantoso, porque se le veía la jeta al tipo. O de chino que no convencía a nadie. Ahí está. Después, cuando tenían que viajar en avión, Bea Baracus, Mario Baracus temía las alturas.
siempre le pegaban un marronazo en la nuca al tipo más salado de todo el equipo, que levantaba dos tipos con los amables de 7 por 20 metros, o le ponían un somnífero en la leche y siempre caía el negro. Porque el negro tomaba leche. Siempre. Era un negro bueno. Murdoch piloteaba alguna cosa de esa locura y Faz se levantaba la nieta de turno. Bien, aparte de eso, digo, el clásico que siempre estaba era mostrarte a los magníficos antes de ser el equipo. O sea, antes de formar el equipo para la misión, que era lo que hacía cada uno. O sea, Murdoch siempre estaba en un manicomio y lo sacaban. Y lo tenían que ir a sacar. Faz estaba cagando a alguien porque era el cagador del grupo. Y cargándose una mina al mismo tiempo, por supuesto. Baracus era mecánico. Sí. Y Aníbal Smith era actor. Trabajaba siempre de personaje vestido dentro de los trajes de goma. Hacía de películas de terror. Trabajaba de películas de terror. En parques. Yo no entiendo una cosa. ¿Cómo Murdoch siempre estaba en un manicomio y nunca con las huellas ubicaban que él era uno de los fugitivos del ejército? No sabían que él estaba en el manicomio. A él no lo perseguían porque estaba en un manicomio. Yo no me acordaba de eso. Repasemos los personajes. Sí. El coronel John Aníbal Smith. Aníbal es su sobrenombre. Era interpretado por George Peppard. Qué nombre tan extraño. Y era el líder. Siempre estaba dando vueltas por ahí, actuando como si fuera el equipo. Y le encantaba ir y pelearse directamente con el líder de los malos. Luego tenemos a nuestro favorito absoluto, que es el capitán Howling Mad Loco Aullador Murdoch. Él estaba loquísimo, más loco que cualquier otro piloto, y estaba orgulloso de su condición. Lo interpretaba Dwight Schultz, un actor, a mi gusto, un excelente actor. Excelente. Luego teníamos al teniente Templeton Face of Faz Peck. Era el muchachito carilindo del grupo que se levantaba a mujeres y cagaba a tipos, pero cuando había la pelea, misteriosamente había desaparecido. Solamente en casos extremos agarraba la ametralladora para dar cobertura. Sí. De lejos. Y la cobertura re berreta esa. Lo interpretaba Dirk Benedict. Dirk Benedict es, junto con Dwight Schultz y Mr. T, los más famosos, porque Dirk Benedict era el que interpretaba a uno de los muchachos en Babilonia 5. No, en Battlestar Galactica. En Galáctica, sí. En el piloto, Faz era interpretado por Tim Dunigan, otro actor. Por último tenemos al más visualmente pintoresco, que era el sargento, depende cómo le hagas el nombre, Elliot Albert o Bosco Albert, Bad Attitude, Mala Actitud, B.A. era su nombre, Baracus, y acá le habían encajado Mario. Por algún motivo extraño, Bosco, B.A. Mario. No, interpretado por Lawrence Tero o Mr. T. Ese negro groncho de cabenorros. El que le llenaba la cara de dedos a Rocky. A Rocky en Rocky 3. No, 1. En la 1. En la 3 está Dolph Lundgren. Era el sargento B.A. Baracus. Era un mecánico y tipo duro que podía agarrar dos tipos con una sola mano y tirarlos a 20 metros de distancia. Era un brillante actor. El personaje era igual que él. El loco había sido guardaespaldas de Muhammad Ali. ¿A qué quiere Muhammad Ali guardaespaldas? Ahora sí, bueno, pero antes no. Y Diana Ross era urso de boliche hasta que Sylvester Stallone lo vio y lo llevó para Rocky. Luego tenemos a los aliados que tenían los magníficos. Durante la temporada 1 y 2 estaba Amy Allen, que era el personaje, se llama así, eso no importa acá. Era la reportera que los acompañaba, haciendo la crónica. Porque claro, el ejército los perseguía por un crimen que no habían cometido, pero para el populacho, ellos eran héroes, ¿no? Sí, lógico. Tawnia Baker hizo lo mismo en otra reportera durante 17 temporadas. Y por último, alguien menos recordado, en la quinta temporada encajaron a Frankie Dishpan, que era algo así como sartén, su sobrenombre, Santana. El quinto miembro hispano. Sí, ahora me acordé de él. Ya habíamos estado charlando y no me acordaba, ahora me acordé de él. A fines de los 80 se ve y dijeron, con el negro no alcanza, hay que meter un hispano. Yo ni lo recordaba. Era el hispano peticito con bigote y patillas demasiado largas para su cara. Después teníamos a los malos, que estaban el coronel Lynch, durante la primera temporada intentaba capturarlos. Al coronel Decker, los persiguió durante las temporadas 2, 3 y 4, que era el que los había cagado en Vietnam. Recordemos eso. El coronel Decker manda a este equipo de comandos a asaltar en la guerra de Vietnam el Banco Nacional de Hanoi. No. Entonces los acusa de un asesinato... No, de traición los acusa. Él fue el que les había hecho esto y el que los persiguió desde las temporadas 2 a la 4. El general Hanrar Bullfright, conocido como Toro Bull, era el que los perseguía en parte de la cuarta temporada, pero el último episodio de la temporada reconoce que en realidad ellos son del bien. Y por último el general Hunt Stockwell los captura en la temporada 5
y lo forzó a hacer misiones para él antes de que el gobierno les otorgara el perdón. Que así como termina la serie. Lo interesante es que Hans Stockwell era interpretado por Robert Vaughn, el agente de Sipo en Napoleón Solo. Sí, cierto. O sea, Y hacía un papel de hijo de puta excelente. bueno, miren algunos de los invitados ocasionales que hubo. Boy George, músico. Dana Elkar, quien interpretara al jefe de MacGyver en MacGyver Pit y luego al general en Stargate TSG-1, ¿no? Dean Stockwell, Quantum Leap. el recordado Al de Quantum Leap. Ujú. Dustin Nguyen, el nombre no le suena. Él es el chino de Patrulla Juvenil con Johnny Depp y es el chino de VIP. También hizo una voz en la serie de dibujos animados Fantasma 2040. O sea, si lo ven, lo sacan. Es un chino que se mueve muy bien. Dustin Nguyen da la casualidad que se llama igual a un dibujante de cómics que ha trabajado en The Authority, Wildcats 3.0, Batman. Muy buen dibujante, pero se llaman igual y no son el mismo tipo. Ah, mira. Me recuerda mucho lo que pasa con Ralph Macchio, el actor que hacía de Karate Kid, y Ralph Macchio, el editor de cómics en Marvel, que no sé si sigue trabajando, creo que no. Sí, cierto. Hulk Hogan, en un capítulo en el cual se dan de bomba con Maracus. Eso. Isaac Hayes, el músico de Shaft, que ahora es chef en South Park. Kurtus Smith es más recordado por todos como Clarence, el malo de la Robocop 1, el que hace mierda a Murphy, ¿no? Pero también ha sido, hasta el momento, el padre de Eric en la serie The 70 Show, una serie muy graciosa de Canzoni, y fue el líder de los Krell, una raza enemiga de Voyager. Lance Henriksen, de Millennium y 98 capítulos del cuento de la cripta. Michael Ironside, el famoso actor, y Tia Carrere, recordada como novia de Wayne Westworld, y recientemente hacía una serie que pasaba en AXN, una falsa Indiana Jones y Lara Croft, una falsa Lara Croft, mujer, que era Relic Hunter. Mala de falsa. No llegué a verla. La única excusa de verla a ella en camiseta ajustada como estilo. Que vale la pena. Vale la pena. Más vale la pena. Bueno, antes de empezar a grabar, para terminar esta nota, habíamos estado hablando de cuál era el orden de cool de los magníficos. ¿Cuál nos gusta más? Primero es Murdoch. Sin lugar a dudas. Segundo, Fast. Y tercero, Mr. T. Perdón, Baracus, Mario. No y por último, Aníbal. No por lo buen actor. Por lo bizarro. Cool. Sí. Por los cadenorros de oro esos. Y último, el pobre Aníbal. ¿Qué ha pasado con todos esos actores? Pepper, del actor que hacía de Aníbal Smith, falleció. Falleció de cáncer al pulmón o la garganta. Porque si bien el puro de Aníbal Smith nunca estaba prendido, este loco fumaba. El actor que hacía de Murdoch, Claude Schultz, bueno, hizo montones de voces para videojuegos y dibujitos animados, pero donde más se lo he visto es en su personaje del teniente Reginald Barclay en TNG, Star Trek Next Generation, y en Voyager. Claro, y después apareció en un par de capítulos de Voyager. Muy buena interpretación. Excelente. Luego está Dick Benedict, el actor que hacía de Faz, hizo alguna película más, alguna serie más, medio como que desapareció del mapa, ¿no? Por último, Mr. T, Lawrence Tero, el actor que hacía de Baracus, también luchó contra un cáncer. Tuvo una carrera. Benedict luchó contra un cáncer y Mr. T luchó contra el cáncer también, pero lo vencieron ellos. Tuvo una carrera secundaria, Mr. T haciendo videoclips musicales. No, hizo una cosa más, aquel dibujito de Ranel y su equipo de niñitos o atletas que se llama. Sí, bueno, eso también, pero. Y lo último que lo voy a hacer en un canal y el programa que tiene Rank, que es una especie de top 10 como nuestros copiones. Era un rank de estrellas de acción. El presentador era él, el año pasado. Está enterito el tipo. Está igual de grosso el negro. Por último vamos a comentar que aparentemente se está preparando, como es usual con estas cosas viejas, un remake en película. Que se estrenaría en el 2005 ya, sí. Sí, a fines, ¿no? Por lo que se comenta, no le han propuesto a ninguno de los actores, esto viene de la boca del propio Dwight Schultz, de alguien que habló con él en la convención de Star Trek. No han contactado a ninguno de los actores sobrevivientes para hacer alguna parte. Igual, a pesar de que el director dijo que a Baracus lo quería de vuelta. Sí. Igual es dudoso que aunque estuvieran los actores sobrevivientes aparecieran haciendo su papel original. Ya que hablamos de la película que se está preparando, ¿quién te gustaría Baracus? En este momento, el actor que hacía de Kingpin en Michael Duncan Clark, sí, ese, evidentemente. ¿A quién podemos poner de Murdoch? Ben Stiller. Stiller hace el loco bien. Sí, podría ser. Ben Stiller, ¿no? Faz. ¿Quién es el carilindo del momento? Brad Pitt no me cierra. No, el de Zoolander, el otro, podría serlo. Nah, pero ese no es carilindo, de verdad. No, pero hace un buen. Pero podría ser un buen Faz. Owen Wilson se llama. Y como Aníbal Smith, algún veterano podría ser Aníbal Smith. Tim Martin.
Steve Martin podría hacerlo muy bien. Aparte se parecen, ¿no? Steve Martin podría hacerlo muy bien, sí. Bueno, eso es todo por este bloque. En el próximo bloque, el segundo del programa, venimos con la nota de Titanes para el desaparecido Christopher Reeves. Ya volvemos. Perdidos en el éter. Más rápidos que una bala, más poderosos que una locomotora, perdidos en el éter. Bueno, bienvenidos al segundo bloque de Perdidos en el éter. Vamos a pasar a la nota del ciclo de Titanes, dedicada al recientemente desaparecido Christopher Reeve. Christopher Reeve nace el 25 de septiembre de 1952 en Princeton, Estados Unidos, hijo de un profesor de una famosa universidad y de una fotógrafa de prensa. El padre era Franklin Reeve y la madre era Barbara Johnson. Sus padres se divorciaron cuando Christopher tenía 3 años, por lo que él y su hermano mayor, Benjamin, viajaron continuamente entre la casa de su padre en Connecticut y la residencia de su madre, calculamos que aún en Princeton. A los 9 años comienza a interesarse por la vida teatral y entre la gente de teatro del Teatro MacArthur encontró su hogar. A esa edad debutó en escena haciendo... Yeoman of the Guard, de la Feria de la Guardia. A los 14 años obtuvo su carnet de sindicato de actores, 14 años, sí. mientras comenzaba su aprendizaje en el Teatro Williamston. Bien. A los 17 años, tras graduarse de la Princeton Day School, la escuela de Princeton, o sea, la secundaria, actuó durante toda una temporada en el Busby Playhouse of Maine, y a partir de ahí comenzó una fructífera carrera teatral. Bueno, y estudió actuación en la Universidad de Cornell y luego en la Juilliard School of Acting and Arts, una de las escuelas más importantes de declamación. Ahí tuvo como compañero de apartamento y luego fue su mejor amigo de por vida Robin Williams, nada más y nada menos. Y uno de sus maestros fue John Houseman, el cofundador junto con Orson Welles del Mercury Theatre. ¡Wow! Sí, como para no salir así de buenos los dos. Me imagino a Robin Williams, viste, despertándolo, diciéndole nano, y el otro diciéndole, mirá que te surto. Mirá que te surto porque soy Superman. Luego empezó de ese gran periodo de teatro que tuvo su trabajo en la televisión. El primer contrato en ese medio lo obtuvo para participar en la telenovela Love of My Life, que el actor aceptó solo para ganar dinero, pero que luego resultó ser un gran éxito. Se hizo muy conocido gracias al papel que interpretaba de Ben Harbert, y esto le proporcionó nuevos trabajos en teatro, entre ellos A Matter of Gravity, un tema serio, un tema de gravedad, en el 76, en el que interpreta al nieto de Katharine Hepburn, y en Primera Plana, el teatro de Primera Plana, donde hacía de botones de hotel, actuando junto a nada menos que Jack Lemmon y Walter Matthau. Sí. Dos grandes. Una clásica pareja, verte. Sí. Bien, debutó en el cine en el 77 en la película Alerta Roja, Neptuno Hundido. Durante esa época, los hermanos Salkind, que ya llevaban 2 años buscando un actor, lo seleccionaron para que interpretase el papel de Clark Kent en Superman. Vamos a aclarar que hubo montones de personas consideradas para el papel de Superman, y hasta que se locó de él que era el famoso de la televisión, pero en cine tenía esa, Alerta Roja, creo. Robert Redford casi fue Superman. No se me ocurre alguien tipo como para acción menos indicado que Robert Redford para Superman. Bueno, Sí. ya no nada. No se ve, pero Robert Redford no hubiese sido un buen Superman. Un buen Batman quizás, No, tampoco. pero mejor Superman sí. Robert Redford podría haber hecho un buen Flash. Un buen Barry Allen, ¿no? Sí, bueno. En el 78 se estrena la película Superman, dirigida por Richard Donner, y fue un auténtico éxito de taquilla. Para empezar, fue la vuelta de Superman en la pantalla grande, y en la tele había estado en los 50 con la serie de televisión de John Reed, como decíamos, pero hace mucho que no se veía en la tele, no solo Superman, sino que básicamente en la pantalla grande, sino que básicamente Ningún superhéroe. desde Batman, en su película de la serie, comentábamos, en el 66, era en joda. Acá se lo tomaban en serio. Y la película está muy bien hecha. Sí, reconozcamos que a pesar de los alambres y todo, digo, para la época era fabulosa. Te hicieron creer en Superman, más allá de los cómics. Más allá de alguna escena donde se le ve la mancha de sudor en el sobaco, no se veía falso dentro del traje que estuvo horrible. Subió 20 kilos en músculo para hacer de Superman, y el loco medía 1,93 m. Convengamos que en ningún lado dice que Superman no sube. Pero no Da queda cosita, lindo. da cosita, pero- No queda lindo. La película está muy bien hecha. Bueno, está Marlon Brando, recientemente fallecido, como Jor-El. Gene Hackman en un Lex Luthor excelente. Esta película con Lex Luthor como un empresario más que el villano con la armadura verde y rosada que vuela, es lo que luego llevó a John Byrne
hacer de Luthor un empresario maligno, que es lo que ha dado forma al Lex Luthor de los cómics modernos a partir del año 86. Sí, hoy en día digo, el concepto de Lex Luthor es ese. Claro, recientemente en los cómics Luthor terminó volviendo a sus raíces previas, pero hubo una serie de cosas que lo llevaron incluso a ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Todo gracias a esta película, muy bien hecha. ¿Para qué hablar? Bueno, la música de John Williams, que siempre decimos que es alucinante, y es el tema que uno identifica con Superman hasta el día de hoy, ¿no? Por el trabajo de esta película recibió el premio equivalente al Oscar, pero británico, que habían recibido gente como John Boyd, el padre de Angelina Jolie, y Albert Finney. Luego del 80, protagoniza junto a la actriz Jane Seymour, una chica Bond, y luego más conocida acá por la doctora Queen. Protagoniza Somewhere in Time, en algún lugar del tiempo, donde encarna a un autor dramático que se enamora de una mujer de un cuadro y tiene que viajar en el tiempo para conseguirla, para encontrarla, ¿no? La película fue un fracaso comercial, pero consiguió un premio en el Festival de Cine Fantástico de Boreas. Ese mismo año se estrenó la segunda parte de Superman, que al igual que el primer fue un éxito, también está muy buena la segunda. Que lucha contra los kryptonianos, con Terence Stamp como el general Zod. Inclínate Zod, hijo de Jor-El, una de las frases mejores del cine. Bueno, en el 82 rueda dos películas, La trampa de la muerte de Sidney Lumet y Monseñor de Frank Perry, basada en la novela de Jack Alleger, que tuvo como compañero de filmación a Guinevere Bujold. En 1983 volvió a interpretar el papel del superhéroe en la tercera parte de Superman, por supuesto, dirigida esta vez por Richard Lester. Ya la tercera parte es bastante berretex, con Richard Pryor haciendo payasadas, con la parte en que se vuelve maligno, y interesa la torre de Pisa, ya bastante más berreta esta, ¿no? Bueno, pero pero sigue siendo Superman. Al año siguiente obtuvo un gran éxito con su interpretación de Las Bostonianas, basada en la obra del escritor Henry James y en la que estuvo como compañera a Vanessa Redgrave. Bueno, nada menos, sí. En 87 encarna el nuevo Superman en la cuarta y última entrega de la serie cinematográfica, que no es tan chota como la tercera, aunque bastante chota, y la película fue un fracaso comercial, previsiblemente, con ese anti-Superman, el hombre nuclear ese maligno que hace con uñas largas, que hace Luthor, no sé qué. La novedad es que Christopher Reeve participó en la redacción del guión. Bueno, después se verían sus talentos como escritor y guionista en otros asuntos, pero acá no se notaron. No, yo. En el 88 regresa al teatro, su primer amor, ¿no? Interpretando la obra Verano y Humo de Tennessee Williams, bueno, un grande del teatro norteamericano. Ese mismo año participa en la película Interferencias, que era la cuarta versión cinematográfica de The Front Page, no el programa de... Sí. Junto a la actriz Kathleen Turner. Bueno, entre sus últimos largometrajes figuran Lo que queda del día en el 93 de James Ivory y Aldea de los Malditos del 95, una película de terror de John Carpenter. Ha trabajado en infinidad de estilos, en infinidad de directores diferentes. Yo creo que no llegó a aprovechar toda su capacidad. No. Quizás en teatro, que es lo que menos hemos visto acá, o sea, nada, realmente. Quizás el loco en teatro, como tuvo una carrera más amplia en las tablas, quizás ahí se vería su realidad completa, ¿no? Bueno, desde el 92 estuvo casado con la actriz Dana Morosini y ¿con quién tenían un hijo. Antes estuvo casado con una modelo inglesa, Guy Exton, con la cual tuvo 2 hijos también. El 28 de mayo del 95 resulta herido, como todos saben, el famoso accidente a caballo. Claro, al caerse un caballo con el que participaba en un concurso hípico en Charlottesville, Virginia, Estados Unidos. Rivera, un gran aficionado al deporte, era también aficionado a otros deportes y además era piloto en un montón de hobbies así activos, ¿no? El hombre. En el accidente se fractura 2 vértebras del cuello y se dañó otras partes del columna vertebral. Quedó cuadrapléjico con consecuencia del percance. Y como paradoja, en la última película estrenada en televisión en ese mismo mes de mayo del 95, por encima de toda sospecha, él interpretaba un parálisis. En el marzo del 96, luego de una gran recuperación, o sea, se fue recuperando a paso bastante sedado, cuando decían que no iba a poder ni respirar solo, terminó respirando sin respirador, etc. Pero en el 96 asiste por primera vez luego del accidente a un evento público, a la ceremonia de los Oscars, en silla de ruedas y con respirador. Fue sumamente aplaudido. Desde el 96, al año siguiente a su accidente, presidió la Fundación Christopher Reeve para la parálisis, dedicada a la investigación de tratamientos para curar lesiones neuronales de espina dorsal a partir de la investigación de células madres. Algo muy candente en Estados Unidos en este momento, porque Bush dice que no va a permitir esos estudios si sale el presidente de vuelta, mientras que Kerry,
que afirma haber sido amigo de Christopher Reeve en un momento muy conveniente luego de su muerte, dice que va a dar fondos para el tipo. Vamos a comentar acá que, bueno, Warren Williams, su mejor amigo, ellos habían hecho un pacto de ayudarse en todo lo que fuera. Algo quizás innecesario en el caso de ser tu mejor amigo, ¿se entiende? Luego de que el dinero que Christopher Reeve tenía, porque bueno, su carrera fue amplia, pero tampoco estuvo tan plegada de éxitos, no hizo tanto como dinero para ser como millonario, se le agotó. Robin Williams le bancaba las cuentas de hospital. Sí, los últimos años, todas sus cuentas fueron pagadas por Robin Williams. No, todos los años no, los primeros años del accidente. Luego cuando empezó a generar alguna entrada con libros o alguna cosa, por ahí fue sacando. Participó en muchos actos benéficos, era activista de UNICEF, de Amnistía Internacional, y en la parte de cosas ecológicas, y era fundador junto a Susan Sarandon y Alec Baldwin, dos actores también conocidos por su participación en calidades, de Coalición Creativa, un grupo de ayuda a la gente sin hogar. 2 años después del fatídico accidente, en South Beach, la casa de subastas, se subastaba la famosa capa de Superman por $17,000. Eso fue wow. En el mismo año, pero en abril del 97, debuta como director de una película que narra la historia de un joven enfermo de SIDA que regresa a su casa para morir junto con su familia. Y en ese mismo año consigue su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En uno de esos ataques de correctez política, ¿no? de Hollywood. Uh-huh. Escribe también por esos años su biografía Still Me, Aún Yo, cuya transcripción a disco le valió el Grammy al mejor álbum hablado en 1929, al que se le suma en el 2002 otro libro, Nada es imposible, reflexiones de una nueva vida. No se daba por vencido y había progresado hasta el punto de que respiraba casi solo en todo el tiempo y tenía control de una de sus manos para tipear y bueno, el control de voz para abrir la computadora. En el 98 vuelve a trabajar como actor en una nueva versión de La Ventana Indiscreta de Alfred Hitchcock. Y Reeve hacía de productor, guionista y protagonista de la cinta que compartió escenario con Daryl Hannah. La que hizo de la Slip and Splash. Sí. Fue condecorado el 27 de enero del 2004 con la Orden Bernardo Higgins, el prócer chileno en Chile, como reconocimiento de la defensa que hizo de un grupo de actores chilenos que iban a ser ejecutados por el régimen militar de Chile por allá por los principios de los 90, antes de que terminara el régimen, y recibió en septiembre del año 2003 el premio Lasker al servicio público, que es una especie de premio Nobel americano, ¿no? Uh-huh. En el año 2003, en febrero del 2003, se emitió un capítulo de la serie Smallville, la serie que, bueno, habría que hacer una nota un día de estos, sobre la juventud de Clark Kent, bastante bien hecha a pesar de varias divergencias. Licencias creativas, como no tengo nada contra los actores negros, por supuesto, y contra la raza negra, pero un Pete Ross negro es una afrenta, y el hecho de que Smallville esté a 25 kilómetros de Metrópolis es cualquier sí. Pero está bien hecha la serie, vamos a aclararlo, y Tom Welling se parece mucho a Christopher Reeve. Acá interpreta a el Dr. Swan, pero con doble N, pero que igual es muy parecido al nombre de Kurt Swan, el dibujante casi emblema de Superman durante los 50 y los 60. Un científico que era el que había estado estudiando cosas de la selección de Krypton, y es el que le dice al joven Clark Kent que su nombre kryptoniano es Kal-El. Uh-huh. Es una interpretación bastante emotiva, muy bien hecha desde lo técnico, porque el loco siguió siendo un actor porque había recuperado expresión facial y todo, pero también muy emotiva cuando lo ves. No se sabe que va a pasar eso, porque lo estaban anunciando los avisos. Pero es muy, muy emotivo. Vas a saber por qué quedó solo en este capítulo, porque la invitación originalmente era para hacer ese capítulo y hacer un par de capítulos más de continuación. Sí, después. El problema era que la serie se filmó en Vancouver, en Canadá, con muchas cosas americanas, porque es más barato. Sí, pero la parte de él la filmaron afuera, en otra parte. Exacto, y tenían que filmar sus escenas en Nueva York, donde vivía él. De hecho, la escena transcurre en Nueva York. Clark Kent viaja a Nueva York, creo, a ver a este tipo, en un hermoso laboratorio con proyecciones kryptonianas, está muy bueno. Y al final del episodio aparecen Christopher Reeve y Tom Welling, el actor que hace Clark Kent en la serie, con un mensaje haciendo referencia a la fundación de Christopher Reeve. Pero bueno, no pudo parecer más. Reeve fallece, lamentablemente, el pasado 10 de octubre a los 52 años en el hospital Northern Winchester, donde había sido trasladado el día anterior porque entró en coma en su domicilio y bueno, murió de un ataque del corazón, de una falla del corazón. Es lamentable porque él había dicho, luego de su accidente, que él pensaba volver a terminar. Y lamentablemente, si no hubiese tenido este problema, yo estoy seguro que hubiese logrado. Entre su voluntad y el avance en la ciencia en 10 años más, es probable. El tipo tuvo voluntad de fierro. Los médicos habían dicho de acero. Habían dicho que lo iba a pasar en un par de años.
y quiere ser vegetal todo ese tiempo. Y el loco logró hacer un montón de cosas después de eso. ¿Es el Superman definitivo, visualmente hablando? ¿Podrán hacer alguna película de Superman en algún momento? Esperemos que sí. Como la primera, con él, y la segunda, lo dudo. Y su imagen fue la que se transfirió al Superman del cómic durante muchos años y hasta el día de hoy. El Superman del día de hoy sigue manteniendo un parecido con Christopher Reeve, aunque Sí. no lo haya interpretado, ¿no? Sí, inclusive digo, las posturas son imitadas hoy en día. Sí. Las posturas que aparecieron en este Superman, digo, eran diferentes a las del anterior. Y los anteriores eran todos más acartonados. Esta será más fiel al dinamismo que mostró en los cómics. O sea, el cómic le dio mucho al Superman de Christopher Reeve y el Superman de Christopher Reeve le dio mucho al Superman del cómic. Y a los siguientes Superman audiovisuales, que no hubo demasiados, estuvo la serie de Superboy de los 80, que no era tan mala. Estuvo Lois y Clark, Lois y Clark, una muy buena serie. Dean Cain no se parece demasiado a Superman, es más bien muy parecido a Capitán Marvel, a Shazam, pero tomó mucho de Christopher Reeve para su interpretación de Superman y le quedó muy bien. Y el propio Tom Welling, el actor que hace de Clark Kent en Smallville, admite que, salvando las distancias, porque bueno, el Clark Kent de Smallville es el Clark Kent del Superman del cómic actual, donde Superman es la entidad secreta de Clark Kent del tipo, ya que, y en las películas de Christopher Reeve era algo más de los 80, principios de los 80, en donde Superman era el tipo, ¿viste? Como es, pero que confiesa que toma muchas cosas de ahí. Bueno, un saludo acá desde Perdidos al Éter para Christopher Reeve, que está allá arriba, con su trajecito de Superman. Está como nombrando. Está esperando a su amigo. Está esperando a su amigo Rob Williams, que esperemos que le queden muchos años. Sí. Pero está con Marlon Brando, a quien conoció. De momento, Está con su papá en la obra. Sí. Hijo de Jorel, no te arrodilles ante eso. En el próximo bloque venimos con la nota sobre las Dungeons Dragons, el flash de noticias, el flash de la semana. Pero ahora nos vamos al corte con el tema central de la serie de películas Superman por John Williams y la Orquesta Sinfónica de Londres.
Perdidos en el éter, porque los criminales son un atajo de supersticiosos. Perdidos en el éter, ya tengo el poder. Bueno, bienvenidos al tercer bloque de Perdidos en el éter. Vamos a seguir con esta nota sobre Dungeons and Dragons, el primer juego de rol y toda su descendencia. Si bien la semana pasada más bien hablamos sobre la historia fuera de personaje, como quien dice, del juego y qué pasó con su creación y todo eso, vamos a hablar hoy empezar por lo menos hoy, a hablar de las dos versiones, la que más perduró hasta hace poco y la que es actual. Empezamos con AD&D Advanced Dungeons and Dragons, Dragones y Carros Avanzados, segunda edición. Algo que nosotros conocemos bastante porque es lo que más hemos jugado dentro de AD&D. Es uno de nuestros juegos favoritos. Y en mi caso, con el primer juego de rol que jugué. En tu caso no, sé que no. En el mío también. ¿Sí? En el mío también. Jugué una partida de AD&D, fue lo primero que jugué. Yo pensé que habías empezado con Shadowrun, con Star Wars. No, la primera partida fue de D&D, jugué con Virus. Jugué una versión rara de Simayax. Del Nabo Virus. Empezamos por los personajes en AD&D, que son los estereotipos de la fantasía heroica, ¿no? Tienen sus habilidades, la fuerza, se indica sola, la destreza, lo mismo, constitución, que es la resistencia física del personaje. Algunos juegos combinan fuerza y constitución junta, otros, por ejemplo, despliegan la destreza corporal con la destreza manual por separado. Inteligencia, lo que es el razonamiento abstracto y la memoria. Sabiduría, lo que ha aprendido en la vida. Exacto, no tanto lo que ha aprendido en la vida, el sentido común del personaje. Y el carisma, que en el caso básico de D&D incluye tanto el poder de liderazgo y personalidad como la belleza. Algunas versiones de agregados, los options and tactics que salieron después, agregaban comeliness, que es apariencia. Nunca me gustó esa idea, y siempre dejé todo en carisma. Si vos tenías un carisma alto, podías decir que tu personaje era lindo y simpático, o directamente podías decidir que el loco no era lindo, pero que tenía magnetismo. Estas habilidades, a su vez, tenían subhabilidades, como por ejemplo la fuerza y la destreza influían sobre cuán fácil te era un ataque, un golpe enemigo. La fuerza influía sobre que hacías más daño cuando pegabas, la constitución te daba más puntos de vida, y así, ¿no? Las habilidades estas van entre los personajes normales desde el 3, que es algo muy bajo. Una persona con fuerza 3 es alguien que no puede levantar ni un bolso, y una persona con inteligencia 3 es un estúpido directamente, hasta el 18 en los humanos, que es algo muy salado, y algunas razas pueden subir un poco por encima. Por ejemplo, los elfos no pueden tener menos de 6 en destreza, pero pueden llegar a un 19. Los enanos pueden llegar a un 19 de constitución, pero no pueden pasar de no me acuerdo exactamente en este momento, de un 17 en inteligencia. Los halfling tienen más destreza, menos fuerza, etcétera, etcétera. Los minotauros, por ejemplo, pueden llegar hasta un 20 de fuerza, según cada raza que hay, ¿no? Lo siguiente es elegir la raza del personaje. Las razas básicas que maneja AD&D son los humanos, los enanos, los elfos, los gnomos, los semielfos, que son mitad elfo, mitad humano, y los halflings, que es el nombre que le dieron aquí a los hobbits. Mucha gente pensaba que era para no tener problemas de derechos con El Señor de los Anillos. No, en realidad el propio Tolkien te lo admite en los preámbulos, en los prólogos de su obra. Halfling es el nombre original. Es el nombre correcto. El nombre correcto de la raza fantástica. Los hobbits es una forma diferente de llamarlos que lo inventó Tolkien. Claro. Cada raza de personaje tenía sus características, además de, por ejemplo, como decíamos, los elfos tienen un bonus a la destreza, pero un penalti a la constitución y así. Pero también tienen sus caracteres particulares, más o menos similares a los que aparecen en las obras clásicas de fantasía. Los enanos son toscos, pero de buen corazón. Los elfos son altivos, pero también buenos. Los humanos son así, humano. Los halflings son alegres, pero por lo general no quieren salir de aventura. Y todo así, ¿no? Sí, cada uno tiene habilidades que son bastante razonables. Si te pones a analizar el personaje, digo, claro, no... las razas no humanas tienen alguna idea extra. Por ejemplo, los halflings, porque un juego muy común entre su raza de niños es lanzar piedras, ese tipo de cosas, tienen bonificación a tirar con ondas. Los elfos, como son armas muy usadas por su raza, tienen una bonificación a las espadas cortas y largas, o los arcos cortos y largos.
tienen una cierta resistencia a los hechizos de control mental contra ellos. Los enanos tienen una resistencia innata a la magia, a básicamente cualquier tipo de magia, y al veneno. Los elfos, por ejemplo, pueden ver bien con poca luz, y los enanos pueden ver el calor de los cuerpos para ver en casi toda la oscuridad y todo así. También tienen alguna restricción que a algunas personas no les hemos... Bueno, yo por ejemplo agregaba siempre, y Andreo también lo hizo porque empezó a dirigir después de jugar muy tiempo conmigo, es el hecho de que automáticamente todos los elfos reciben gratis la habilidad de saber leer y escribir elfo. Porque es bastante estúpido decir que tienen que aprenderlo, digo, cuando es obvio. Tienen 120 años cuando empiezan a jugar, nada malo. Y luego tenían algunas restricciones que nosotros nunca le dimos bola. Algunas sí le dimos, por ejemplo, que los halfling y los enanos no pueden ser magos, si clérigos, ni bardos que usan magia de hechiceros, de magos. O la que menos usamos, la que nunca usamos, es que, por ejemplo, hasta se dividen en niveles de personaje. El personaje nivel 1 es menos poderoso que uno nivel 2 y así. Pero por ejemplo te decía que los elfos no podían ser más de nivel 12. No, eso no nos importó mucho demasiado, porque no tiene demasiado sentido. Eso era para que no todos garronearan y jugaran elfos o enanos. Para evitar el garrón, sí. Entre gente que roleaba bien, ese tipo de cosas no tan necesarias. Luego de elegir la raza del personaje, uno tiene que elegir, bueno, a veces se hace al revés, pero bueno, tiene que elegir la clase o categoría de personaje, que es la profesión, ¿no? Sí, yo en realidad diría que uno tendría que empezar por el concepto. Digo, primero agarrar, sentarse. Esto es el mecánico. Las 4 clases básicas en Dungeons & Dragons en segunda edición son guerrero, hechicero, sacerdote y bribón. No me gusta nada bribón, perdón. Es más bien renegado fuera de la ley. Rogue en inglés. Dentro de ellas hay subclases. Por ejemplo, dentro de guerrero está paladín y guardabosques. Suena espantoso. Pero incluye a todas las personas que tienen conocimiento especializado. El Montaraz. La palabra correcta el Montaraz es correcto. Como los Dunedain, ¿no? Es decir, porque tiene conocimiento especializado en vivir en el bosque y todos los skills que van acompañados, todas las habilidades que van acompañadas de eso. Dentro de hechicero uno puede ser un mago generalista que maneja más o menos igual todas las escuelas de magia, o un especialista, por ejemplo, los que se especializan en la escuela de ilusión son ilusionistas, y así, que tienen determinada bonificación para esa escuela de magia, y para la escuela opuesta tienen una penalización. En el caso de los guerreros, si uno es un simple guerrero, no tiene ninguna restricción ni ningún agregado, pero si es un paladín o un Montaraz, tiene determinadas habilidades bonus como curar y espantar a muertos vivientes con el paladín, o rastrear con el Montaraz, pero tiene ciertas restricciones. El paladín se adhiere a un código de conducta y el Montaraz también. Dentro del sacerdote están el clérigo, que es un clérigo... No, esto nunca me gustó, porque podía ser un clérigo general que no rindiera tributo a ningún dios en particular, sino un panteón. Eso no es lógico, pero bueno. Y luego el especialista, que es el que se acota a un dios en particular, que es lo más que tiene más sentido y que es lo que se elige nosotros, ¿no? Y por último, dentro de los rogues, de los renegados, están el ladrón o el bardo. El ladrón, como lo explica, es un ladrón, y el bardo es el clásico bardo que puede ir desde un músico, un trovador, hasta un juglar, un bufón. El bardo acá no solo es un gilún que cuenta música, sabe historia, y a partir de determinado nivel puede utilizar hechizos mágicos. Bien. Nunca a nivel de mago. Y además comparte muchas de las habilidades ladrón, como escalar paredes o vaciar bolsillos, no exactamente para punguear a la gente, sino para hacer trucos de destreza manual. Luego estaban, como comentábamos el otro día, los libros de El Perfecto Guerrero o El Perfecto Ladrón, en donde venían algo muy interesante, que eran los kits. Ladrón, bárbaro. Hay 1000 tipos de ladrón diferentes. Acá con los kits vos tenías el ladrón gato que trepa por las ventanas a la base de cosas, el carterista, el de la casa de empeños que vende y compra cosas. Yo tengo un comerciante hecho en base a eso, por ejemplo. El cuentero. Sí, el estafador. Dentro de los guerreros vos tenés opciones para jugar el clásico bárbaro tipo Conan, o para jugar un samurái, o para jugar un espadachín, que también aparece en los ladrones, es uno de los personajes favoritos. O el caballero. El caballero. Caballero noble. Bueno, Sigurd de Larso, algunos de los personajes favoritos que sacado de ahí. También tenés clases como la del Mirmidón, el guerrero profesional mercenario como jugaba Asuno. Ahí. Dentro del bardo, por ejemplo, tenés cosas tan diferentes como el clásico juglar o trovador, hasta el bufón y el Riddle Master, que es el amo de los acertijos,
que en vez de tirar hechizos en forma de canciones o que los tira en forma de adivinanzas. Es muy interesante eso. Cada clase tiene sus habilidades particulares. Los guerreros son mejores para el combate, los ladrones son mejores para robar, escalar, poner trampas y sacar trampas, los clérigos tienen magia divina, etcétera, etcétera, y tienen determinados set de habilidades, como por ejemplo, comentábamos el otro día con lo de las pericias, con lo de las habilidades de no armas, que es, te sale más caro saber leer y escribir si sos un guerrero, pero está dentro de tus habilidades a elegir a un precio normal si sos un bardo, un bardo o un mago o un clérigo, ¿no? Lo cual tiene su lógica porque un mago, un clérigo o un bardo utilizarían más la escritura. Exacto. Y opuesto a eso, le sale a precio normal forjar cosas de hierro y montar trampas a los guerreros que al mago, ¿no? Y el ladrón. En algunos casos se podría usar lo que se llama una clase múltiple. Sí, son esas clases que son para uno poder armarse el personaje que se imaginó, tratando de acomodar un poco cada cosa, sin llegar a ser un invento tan loco que no se pueda jugar. Exacto, te daba, junto con los kits, mucha material. Porque aparte, no es que tipo te comprabas el libro de los guerreros y no es que te traía un tipo de guerrero, no, hay como 10 tipos de guerreros diferentes que podés crear personajes muy diferentes. Que claro, podés crear simplemente con rol y pinturita por arriba, ¿no? Pero acá te traía las reglitas para hacerlo particular. Y por ejemplo, el libro de los guerreros trae reglamentos completos para organizar justas y torneos de caballeros. El de los ladrones trae reglamentos completos para hacer la cofradía de ladrones. Y cosas muy útiles si te gusta este tipo de personajes. Yo, por ejemplo, soy muy aficionado a los ladrones. Bueno, lo dijimos la vez pasada, esta etapa de D&D a D&D Advanced fue la que trajo hasta el momento, porque digo, la época actual se viene igual, mayor cantidad de libros de alternativa, digamos, de libros no necesarios para jugar plenamente, pero que venían muy bien. Exacto. Bueno, algo particular a este tipo de juego y que prácticamente, a este juego, a Dungeons & Dragons, y que prácticamente no he visto en ningún otro tipo de juego, con la salvedad de la naturaleza y el comportamiento de los juegos de World of Darkness, es lo que se llama el alineamiento. El alineamiento es la posición ética y moral del personaje. Sí, que puede ser mensurada a lo largo de un montón de actitudes. Vos decís, si el tipo fuera capaz de hacer esto por dinero, pero no tal cosa, entonces su alineamiento es tal. Exacto. Los dos componentes del alineamiento son el del bien y el mal, y el de la neutralidad, la legalidad y entre medio lo caótico. Entonces uno podía hacer una combinación. Vamos a ver ejemplos con personajes de ficción conocidos. Superman es el clásico ejemplo del bueno legal. Es Lawful Good. Lawful Good, el legal bueno, porque es bueno hasta el impermeable, pero respeta las leyes. Batman, por otra parte, es quizás un caótico bueno. Sí, es Chaotic Good, es netamente bueno. No, es Chaotic Good. El Joker es un caótico malvado, porque es lo más malo que hay, pero está re loco. Lex Luthor es un lawful evil, un malo legal, un malvado legal. Esto puede llegar a parecer un tanto simplista ante algún juego más sofisticado de rol, pero el hecho es que serviría para, con dos plumazos, darle el lineamiento ético del personaje. Si te mandabas muchas cagadas haciéndolo full good, el Master te obligaba a cambiar de alineación. Pero también afecta un montón de reglas del juego. Pero también te permitía, digo, si eras el Master en una partida, decirle, no, mira, estás jugando un personaje como se supone que no es. Afecta un montón de reglas básicas. Por ejemplo, todos los bardos tienen que ser neutrales. Pueden ser malos o buenos, ser neutrales. Los ladrones no pueden ser lawful, legal. Los paladines tienen que ser legal bueno. Y afectaba también muchos hechizos. Había hechizos que te afectaban solo si eras lawful o solo si eras caótico, ¿no? Puede parecer algo estúpido, pero era algo muy útil, sobre todo para empezar a jugar el personaje, ¿no? Lo siguiente a comentar es el tema de la magia en D&D, y es quizás el punto más débil del lado técnico comparándolo con otros juegos. Pero para este juego tiene completo sentido. Vamos a explicar por qué. Antes de pasar a los tipos de magia que había, comentemos el siguiente. La magia de Dungeons & Dragons es básicamente gratis. Bueno, les cuesta mucho aprender nuevos hechizos, etc. En el caso de los sacerdotes y los clérigos, sí tienen que responder a los fundamentos morales de su religión. Está un poco mejor esa parte que de los magos. Pero la cosa es, vos tirás X cantidad de hechizos por día y listo. No te cansás,
no perdés energía, por ejemplo, no perdés la magia puntos de vida. La magia es algo que está ahí afuera acá. Es algo que no necesitas sacarte de adentro. ¿Por qué decimos que es un punto débil? Porque si lo comparamos, por ejemplo, con la magia de Shadowrun, en donde tenés lo que se llama el desgaste, que la magia te puede llegar a cansar mucho si la haces demasiadas veces y te puede llegar a herir o te consumís. Porque la magia está afuera y adentro, pero vos sos el catalizador. Y en Mago, en donde con la realidad científica ya establecida. Como comentaremos en su momento dentro de varios programas, no te preocupes, está la paradoja que cuando haces algo demasiado contrario a la realidad en la que cree la mayor parte de la gente, te puede llegar también a lastimar o incluso hasta borrar de la existencia. Acá nadie es gratuito. Pero ¿por qué decimos que también es muy apropiado? Porque esto es aventura. Esto es aventura épica, medieval fantástica. Más allá de, por ejemplo, jugar en alguno de los settings que comentaremos después, como Ravenloft, que es de terror gótico, o Birthright, que es de intriga política feudal, en la esencia básica de Dungeons & Dragons es aventura y aventura. Digo, es así de fácil. Nadie se quiere complicar la vida. Para jugar Dungeons & Dragons, ese sistema de magia es básicamente perfecto, pero no para otro juego. ¿Qué es lo malo que cambiamos nosotros y bastante gente conocemos? Acá, tanto los magos como los clérigos... Lo habíamos comentado esto, pero vamos a aclararlo otra vez en el punto. Para tener sus hechizos, por ejemplo, el mago sabe 20 hechizos. Volado de fuego, levitar, qué sé yo. Lanzar rayos, lo que sea. Por su nivel como mago, su capacidad, solo podía memorizar, por ejemplo, a nivel 2 memorizás un hechizo de nivel 1 y un hechizo de nivel 2 o algo así. No me acuerdo. Algo por el estilo, sí. De mañana, cuando se levantaba, elegía: bueno, me memorizo un bola de fuego. Vamos a adivinar qué es lo que me va a tocar hoy. Sí. Hoy tengo que enfrentarme a un trasgo, entonces voy a precisar... no sabías, me memorizo. Pero lo vas adivinando, decís, bueno, hoy... No, pero que no lo sabías. Porque no sabes qué aventura te van a poner, pero decís, bueno, ayer nos enfrentamos con hombre lobos, así que hoy no me va a tirar con hombre lobos el DM. Así que hoy voy a memorizar tal cosa. Pero por ejemplo, vos tenías a tu disposición bola de fuego, respirar bajo el agua. Estoy inventando algunos hechizos, no se llaman así nada. Bola de fuego, respirar bajo el agua, levitar y escudo mágico. Sí, uno de los clásicos. Te memorizabas levitar y respirar bajo el agua, y el hijo de puta del máster te mandaba a una montaña donde había trasgos que necesitaban ser enfrentados con fuego y un montón de arqueros orcos malignos que te tiraban flechas y había precisado escudo. Es una reverenda estupidez, porque no podías hacer ninguno de los otros 20 hechizos que sabías, y inmediatamente que lanzabas bola de fuego te lo olvidabas hasta el día siguiente lo estudiaras. ¿Qué hicimos? Lo mismo con los magos, con los clérigos, pero que en vez de estudiar rezan a sus dioses. ¿Qué hicimos nosotros? Tomamos el sistema de puntos de magia de uno de los libros de opciones y tácticas del jugador de Dungeons & Dragons, en donde uno tiene una cantidad de puntos de magia y diario. Tirar un hechizo o una plegaria, como le decíamos a lo de los magos, te cansa. Claro, te cansa la energía mística. Tirar uno de nivel X te sale 2 veces el nivel. Un hechizo de nivel 1 cuesta 2, un hechizo de nivel 4 cuesta 8, y todo así. ¿Comprenden el sistema de lo que estamos diciendo? Es bastante más simple que el otro, más lógico. Sí. El tema de combate de Dungeons & Dragons es quizás a primera vista uno de los más engorrosos. Pero es engorroso hasta que le agarraste. Hasta que le has agarrado la mano. ¿Por qué es engorroso? ¿Por qué? Porque es muy mecánico. Pero una vez que jugaste 3 o 4 veces, le agarrás la mano. Y vos también lo haces mecánico y ya no te molesta. Bueno, una de las cosas que sacó AD&D Segunda también fue una cantidad de universos paralelos que permitieron jugar aventuras levemente diferentes, pero con intereses sabores. Lo que llamamos los settings, ¿no? El primer mundo fue Greyhawk. Es el mundo original que existe desde el AD&D primero. Es un estilo muy medieval, bastante bélico, con exactamente dungeon, los calabozos llenos de monstruos que uno recorre y mata y machaca. Luego el mundo, otro de los mundos más difundidos es Forgotten Realms, los reinos olvidados, y era un mundo exactamente copiado, cada reino era copiado con acciones fantásticas de reinos europeos. Estaba dentro de Forgotten Realms, además de la parte de Europa, en el continente que era una especie de Europa, está Al-Qadim, que es unas tierras americanas. No, Al-Qadim es el árabe. Árabes, perdón. Las noches de Arabia.
está la horda en un ambiente mongol y Mastika, por espantoso que suena eso, que es un ambiente tipo azteca. ¿Y cómo es que se llama en el ambiente oriental? Karatur. Luego, el siguiente mundo, y quizás el más importante de todos los mundos. Bueno, ese definitivamente es el que tiene más literatura paralela. ¿El que Dragonlance. Sí, Dragonlance. Dragonlance es el mundo más importante de Dungeons and Dragons, un set de fantasía épica, en donde la lucha entre el bien y el mal es algo impresionante. Los dragones malos contra los dragones buenos, con el ejército de elfos humanos y enanos los buenos, y orcos y trolls los malos. Muy Tolkien, ¿no? Sí, y creo que es culpable de la figura del semielfo, en el sentido por lo menos de que a partir de esto mucha gente quiso jugar semielfos. Sí, por Tanis, el semielfo, el personaje principal. Pero también presenta razas nuevas para jugar, como el Kender, que es único de Dragonlance, o los Minotauros, que en el resto de los mundos de los Minotauros son monstruos malos, y acá son un personaje que uno puede jugar y no son necesariamente malos. Nosotros hemos creado nuestro propio mundo, de tomando elementos de todos lados, y hay minotauros como... Vamos a jugar ahora, un minotauro. Dragonlance, como dijimos, es el que tiene mayor cantidad de literatura extra rol, y es un mundo que mucha gente ha leído novelas o cómics sin puta idea de que es un juego de rol. Luego tenemos Ravenloft, uno de nuestros favoritos, que es un mundo de horror gótico, muy diferente a la idea original, porque bueno, es de horror. Hay reinos gobernados cada uno por una especie de monstruo. Un reino gobernado por un vampiro, un reino gobernado por un caballero negro muerto viviente, un reino gobernado... ¿Un reino gobernado por un negro? Sí. Nah. Lumumba se llama. Un reino gobernado por un hombre lobo, etcétera, etcétera. Y lo que reina es ese ambiente de horror, ¿no? Incluso sacaron una especialización de Ravenloft, que es Ravenloft, la muerte de la máscara roja, basado en la obra de Poe, en donde es una tierra victoriana, el planeta Tierra victoriano, pero hay elfos y enanos y todo eso. Bueno, Dark Sun, que también es otro el favorito Pablo J. El favorito de Pablo J. Es un mundo desierto, bastante parecido a Duna, a primera vista por lo menos, en donde todos los personajes tienen poderes psiónicos. No hay metal, o el metal es muy extraño y caro. Es muy escaso. Usan hueso y cerámica de monedas. Y están gobernados, las ciudades-estado dentro de Dark Sun, corríjame si me equivoco, por reyes hechiceros. Una de las cosas interesantes que tiene Dark Sun es que hay zonas de lo que se llama... El mundo es así porque quedó devastado por una guerra mágica, hablemoslo. Hay zonas en donde la magia quedó distorsionada y son las zonas de magia salvaje. Vos tirás un hechizo y puede pasar cualquier cosa. Interesante, ¿no? Interesante. Luego está Spelljammer. Y no es un setting, sino unas reglas que unen los demás mundos mediante barcos espaciales mágicos. Así de fácil. Planescape es uno de los favoritos del perro. De Jorge, el juego del perro. Nosotros no hemos tenido la oportunidad de probarla todavía. Tenemos que hacerlo en algún momento. Lo que tiene es... Surgió en los últimos tiempos de segunda, a mediados fines de los 90, si no me equivoco. Y es algo parecido de lo que hizo World of Darkness, el mundo de tinieblas, con lo que es la Umbra de Hombre Lobo y de Mago. El mundo espiritual con los diferentes planos. El plano dedicado al concepto del orden. El plano dedicado al fuego. El plano dedicado a el concepto de los números, ¿no? Todo ese mundo espiritual que los personajes pueden recorrer en diferentes aventuras. Exacto. Luego hay un setting como Birthright, como un setting for the Radiance, en donde uno interpreta el feudal y se basa más en intriga política que en otra cosa, o Council of the Williams, donde uno juega un dragón y todo así. Pero lo más importante son estos que mencionamos. En el próximo bloque seguimos con la última parte de Aventos de Dungeons and Dragons, donde hablaremos sobre la versión actual del juego de día 3C y 3.5. Antes de pasar a la fase de la semana y después al corte, escuchamos un poco de música, en este caso con humor, nada menos que los Monty Python haciendo Caballero de la Mesa Redonda de su película Monty Python y Santorial, un verdadero clásico. Realmente. We're knights of the round table, we dance whenever we're able. We do routines, we call the scenes, to footwork in bed cable. We dine well here in Camelot, we eat ham and jam and Spamalot. We're knights of the round table, our shows are for mid-table. So many times we give them rhymes that are quite unsingable. We're rock and mad in Camelot, we sing from the diaphragm. Impersonate Clark Gable. It's a busy life in Camelot.
I have to push the Pramalot. Perdidos en el éter se complacen en presentar la frase de la semana. El mundo ha perdido un tremendo activista y artista y una inspiración para la gente alrededor del planeta. Yo he perdido un gran amigo, Robin Williams, sobre la muerte de Christopher Reeve. Ayúdame, perdidos en el éter. Eres mi única esperanza. Perdidos en el éter. ¡Oh! Bueno, la siguiente parte de la nota sobre Dungeons & Dragons, para finalizarla, es hablar de la última versión. Es hablar de la versión actual, que es Dungeons & Dragons 3E, o la actualización que le hicieron el año pasado, 3.5, la refinación que le hicieron. Vamos a empezar por aclarar algo que ya habíamos comentado, pero dejarlo bien claro. Esto no es la tercera edición de Advanced Dungeons & Dragons. Es un juego nuevo en sí. Claro, arrancó por allá a fines de los 90 con la intención de ser la tercera versión de AD&D, pero luego vieron que el sistema quedaba tan cambiado, siempre dentro de la línea del Dungeons & Dragons, pero tan cambiado que no podía ser la tercera edición del mismo juego, sino que le pusieron Dungeons & Dragons 3E. Es la tercera generación de Dungeons & Dragons, básico, avanzado y No es la tercera de D&D, pero es la continuación. Está bien puesto el nombre, porque además le ayudaba a volver a las raíces de llamarse solo Dungeons & Dragons, sin confundir con lo de Advance en adelante. Y el 3C le da ese look moderno. ¿Cómo fue que sucedió esto? Como dijimos, a fines de los 90, por allá por el 96, 97, TCR fue adquirida por Wizards of the Coast, la dueña de las cartas de Magic. La empresa de Magic. Muchos temblamos por lo que podía pasar. Luego de eso, Wizards of the Coast fue comprada por Hasbro, lo que hacen los muñequitos. Temimos mucho por el futuro de Dungeons & Dragons, de AD&D todavía en ese momento, pero en realidad vinieron cosas buenas. Para empezar, vino plata. Para empezar, vino plata. Sí. Y una buena inyección de marketing nuevo. Cerrando la etapa de AD&D segunda edición, primero se relanzaron los libros básicos, reeditados y mejorados. Por ejemplo, el libro del jugador traía, en vez de un dibujo de un elfo en la página 45 cuando la explicación de los elfos estaba en la 20, no. En la página 20 con la explicación de los elfos estaba el dibujo. Fue el dibujo de un elfo. En vez de escenas aisladas de tipos con diferentes armas medievales, no. En la página de las armas, atrás había 2 páginas enteras con las dibujos, a mostrarte cómo eran las armas. Lo último, lo que cerró la etapa de Advanced Dungeons & Dragons segunda edición, fue la edición de las reglas centrales en un CD, como para que las pudieras tener guardaditas más a salvo de las inclemencias que le acosa a un papel. Y luego, mientras estaban desarrollando D&D 3C, liberaron todo el material en PDF. Era legal bajártelo. Ahí es cuando llega este desarrollo de D&D 3C. El influjo de dinero y de habilidades de marketing nuevas permitieron una mejor edición. Eso que veíamos en la última edición de D&D 3C, perdón, de D&D segunda edición, con el mejor papel, los mejores diagramas de las razas y de las armas, se continúa acá. La tapa de los manuales básicos es muchísimo más atractiva. Debe ser una de las más lindas que he visto, sacando las de World of Darkness, que también están bárbaras. Sí. Por ejemplo, el manual del jugador es un grimorio y lo ves medio de reojo y realmente parece que tiene la tranquita al costado con la cadenita y hay joyas engarzadas. Muy bueno. Acá quedaron diseñando el juego 3 personas que habían estado presentes básicamente desde los primeros tiempos de AD&D. No está más Gary Gygax, está Monte Cook, Jonathan Tweed y Skip Williams. Skip Williams y Monte Cook en particular son los 2 responsables generales de la AD&D segunda edición. Recordemos que Gygax ya se había ido ahí. Sí, o sea, el sistema es básicamente similar, como dijimos, pero divergió lo suficiente como para hacer un sistema de juego aparte. Algo que no comentamos en el otro sobre AD&D segunda edición, pero lo comentamos antes en la historia general, es que todos los dados de rol básicos, 4, 6, 8, 10, 12 y 20 caras, se usan en este juego. El dado de 20 era siempre el más usado en AD&D, pero acá en Dungeons & Dragons
se incrementa. Tanto así que el sistema básico pasó a llamarse el sistema de 20. Porque, aparte de la versión medieval fantástico para D&D 3E, la propia Wizards of the Coast adquirió la licencia, por ejemplo, para Star Wars de Lucasfilm, y lo modificó para... que acababa de perder el contrato Western Games, la versión que estamos jugando nosotros. Y lo modificaron para Star Wars. A mi gusto no quedó tan bien, porque Star Wars con un sistema de clases no funciona tan bien como funciona en la idea más clásico. Pero ¿qué hicieron después de eso? Dijeron, miren, el sistema de 20, aquí está para que todos lo usen. A partir de ahí, el sistema de 20 es un sistema libre que si yo hago la Mongo Corporation of Role Playing Games y hago el juego de rol con D20, tengo permiso. Eso es bárbaro. Entonces, Chaosium, la empresa que hace la llamada de Tulu, hizo Tulu D20. Rokugan D20. El juego de Samuráis salió Rokugan D20. No dejaron de sacar lo otro. Le dio un influjo de nueva creatividad a la industria, al hobby del rol en general. Pasemos a qué es lo que cambia específicamente en este nuevo sistema, ¿no? Bueno, hablando en numeritos, acá, por ejemplo, las tiradas de chequeo son todas para arriba. Exacto. En AD segunda vos tenías la diferencia. Cuando ibas a chequear para un golpe en combate, te convenía sacarte lo más alto posible. Sin embargo, cuando ibas a una habilidad de no armas, como encender un fuego o rastrear, tenías que sacarte lo más bajo posible. Cuando ibas a usar las tiradas de salvación contra magia, tenías que sacarte alto. Era una confusión que hasta el día de hoy, cuando pasamos unos meses, tenemos que ir a mirar las tablas. Decimos, ¿cómo era? ¿Para arriba o para abajo esto? Acá todo es para arriba. Ese es uno de los cambios más útiles que hicieron, pero hay más cambios grandes, importantes, y son los siguientes. Han separado de las clases. ¿A vos no te gustaba que los ladrones estuvieran junto con los bardos? Son clases separadas. El paladín está separado, el guardabosque está separado. El bárbaro volvió como clase y no como kit. El monje Kung Fu ese. Que ese no estaba de D&D. Vuelve también el druida como clase separada. Nos olvidamos de comentarlo antes. Era una de las subclases en AD segunda de clérigo. Vuelve el señorco como raza básica para jugar, no del libro de expansión. Interesante, a mí no. El cambio más importante, nuevo, es lo que se llama en inglés los feats, las proezas, pero que en la versión en español le han puesto dote. Suena como los padres judíos cazando en la negra. Feat es proeza. Las proezas son como una especie de super pericia, de super proficiency. Un montón de cosas que no estaban contempladas, salvo en alguna regla específica perdida en algún manual, de eventos especiales dentro de ese uno. Por ejemplo, teníamos un jugador amigo, OJ, vamos a nombrarlo, que con un caballero de él, aventura sí, aventura no, quería subirse el caballo y cargar con la lanza. Chau, no había ninguna regla específica. Había que andar inventando. Decíamos, bueno, tenés menos probabilidad de pegar porque es más difícil, pero si lo agarrás le hace más daño. Acá vos tenés X cantidad de proezas para elegir, de feats. Algunas son para guerreros, otras son generales, otras son para mods, como las pericias. Y si te agarrás la de cargar, tenés esa habilidad específica. Esto de los feats, de las proezas, también afecta a la magia. En AD segunda edición y en las anteriores, la magia era muy pareja, muy similar. El hechizo de bola de fuego que tiraba yo era igual al hechizo de bola de fuego que tirabas vos. Hacía el mismo daño, todo así. Exacto. Acá vos podés tener especialización de hechizo. Me gasté 3 feats de especialización de hechizo en bola de fuego. Y bola de fuego es un despelote porque me partí el culo estudiando. Es más grande que la de los otros. Exacto. ¿Viste? Mi bola de fuego es más grande que la tuya. ¿Qué más cambió? Bueno, el tema de los personajes múltiple clase se hizo más jugable. Más asible. Yo quería hacer un nivel 3. Podía hacer un mago nivel 1 y guerrero nivel 2. Entonces es un personaje nivel 3. General, no era un mago nivel 1 y un guerrero nivel 2 por separado. Es más jugable. Acá aparece algo muy importante que viene a suplantar los kits. Uno empezaba con el kit, como decíamos, el bárbaro o el espadachín o el samurái. Acá en cambio uno empieza como, bueno, mi personaje es, numericamente hablando, mi personaje es un guerrero común y corriente, pero yo digo que es un samurái, lo visto como un samurái, lo hago moverte como un samurái, usar una katana, pero en realidad es un guerrero oriental hasta que haya adquirido, por ejemplo, estos se llaman las Prestige Class, las clases de prestigio. Para ser samurái, la clase de prestigio de samurái, que viene con un montón de cosas extras y restricciones extras también, por supuesto, como el kit, uno tiene que ser, por ejemplo, estoy inventando porque no conozco tan a fondo el tema, guerrero nivel 4, bardo nivel 1. Porque el samurái
tenía que ser escriba y artesano y un montón de cosas que no contemplaba tanto el kit en segunda. Yo quiero ser super necromante de la calavera del culo negro. Una orden yo no. Una orden de necromantes que me acabo de inventar. Bueno, para eso primero tenés que ser mago nivel 3 y sacerdote nivel 1 de el culo negro. Es un ejemplo. Está más estructurado esto y es algo a lo que puedes aspirar. Vos podés decir, empezar con el personaje joven que diga, sí, un día seré un caballero. No, sos un guerrero, hasta que juntes X cantidad de puntos que te lo permitan. Y dentro de las reglas del juego puedas hacerlo y en rol tengas la ceremonia en que te ordenen caballero. ¿No? Solo esas cosas son buenas si se manejan como corresponde. Ahora hablaremos un poco de los contra. Pero la última cosa que me gustaría agregar es que en general todo este asunto de que están las imágenes de las armas, de las razas, hay más información. Por ejemplo, algo muy interesante que trae el libro del jugador de D&D es que, bueno, vos te armás un elfo, ¿cómo mierda se llaman los elfos y los enanos? Lista de nombres. No le vas a poner Gimli o Legolas, te pego si le pones Gimli, Legolas o Gandalf, aunque lo hemos visto. Acá te trae una lista de nombres de ejemplo. Los elfos se llaman Teriel, Light, Volum, Blacktree. Los enanos se llaman Flint, Rolling Stone, Feed My Axe, ¿no? Ese tipo de cosas. Eso es bueno. Pero el más importante era que ya en el libro del jugador viene un panteón de dioses creado. Que tenías que inventarte tu propio dios para jugar un clérigo o comprarte uno de los settings como Dragonlance. Yo no me fijé. ¿Viene Ernesto? No, Ernesto, son las fallas. No, hay que mandar comprarte uno del setting como Dragonlance o Forgotten Realms que vienen con sus dioses. Así venían en la ID segunda y los anteriores. En el libro básico no tenía esa información y no había forma de jugar rápidamente a un clérigo, una de las clases más complejas. Acá te viene el libro del player. Tenés todo lo que precisás realmente en el libro del jugador. Pasemos a lo que opinamos sobre el juego en particular. Por el lado de lo positivo, como dijimos, ha dado con lo de la licencia abierta del D20, con lo de una renovación de la línea Dungeons & Dragons, vida nueva a el hobby e industria del rol por el lado de la publicación de libros, ya que cualquier empresa puede publicar un juego con el sistema o libros para Dungeons & Dragons que vos quieras usar. Y a nivel de hobby ha traído gente nueva, porque justo lo hicieron conseguir, recordemos que esto salió en agosto del 2000, al mismo tiempo que la película Dungeons & Dragons, que si bien fue horrible. Un día haremos una nota donde hablaremos mal de esa película, que es lo único que se puede hacer, coincidió con eso. Hicieron jugadas inteligentes. Acá por lo menos estaban estrenando la película en Montevideo Shopping y afuera habían puesto mesas de rol con masters con nuestro amigo Jorge para dirigir, a los cuales les terminaron pagando regalándole manuales de los nuevos. Sí, que es malo en nuestra opinión. En primer lugar, nosotros no estamos interesados en aprendernos un sistema de juego nuevo para jugar a lo mismo. Sí, bueno, es algo muy personal nuestro. Sí. Nosotros llevamos un montón de años jugando a D&D, tenemos un montón de libros, tenemos todos nuestros personajes, nuestras campañas armadas en eso, a pesar de que publicaron gratis en la página web de cómo modificarlos, la tablita para convertirlos. Eso está muy bueno. No queremos volver a comprarnos un montón de libros. No me voy a comprar un montón de libros de esto para jugar lo mismo. Sí, porque vamos a ser honestos. Voy a aprender un sistema nuevo. El sistema de juego será diferente, pero la ambientación es la misma. Vamos a los hechos. No vamos a empezar una campaña de D3C nosotros, pero si un amigo, como ha pasado, que Jarson de Bolt me ha invitado un día a jugar algo de 20 o de D3C, yo voy a jugar, porque a mí lo que me importa es el rol. Pero nosotros, además de que no queremos aprender a jugar un sistema nuevo para jugar lo mismo, el sistema, después de que lo probamos y lo jugamos, no nos gusta. No nos gusta en lo personal. Sí, depende del juego también, digo. Si vamos a jugar un juego que nunca jugamos, no me molesta. Pero yo lo que estoy diciendo es que a mí, creo que por conversar como amigo, o tampoco, no nos gusta el sistema. O sea, le reconocemos las virtudes técnicas de ser más simple, quizás para algunas cosas, pero básicamente igual de simple o de complicado que de segunda, pero no nos gusta en lo personal. Y luego está lo que consideramos en cuanto a la virtud técnica del juego. Pensándolo en frío, este juego fomenta mucho lo que los gringos llaman el min-maxing. Están en base a numeritos que uno puede pasar un montón de horas estudiando tablas y manuales para sacarle hasta el último decimal
de jugo a los puntos que tenía para armar el personaje. Y hay gente que lo hace. Y hay gente que lo hace. Lo hacen en todos los sistemas de juego. El min-maxing pasa en cualquier sistema de juego, no importa qué tipo de reglas tenga. Pero acá está facilitado y casi que fomentado desde el juego. ¿Por qué nos parece que es esto? Al mismo tiempo que el juego fue lanzado para dar nueva vida a la línea de Dungeons & Dragons 3C, para vender más a gente nueva y a gente Que al contrario que nosotros, sí prefiere actualizarse, el juego fue hecho también en cierto sentido, pensamos nosotros, por Wizards of the Coast para atraer a los juegos de rol a las legiones de jugadores de Magic. Magic es un juego de cartas que se basa en estrategia y punto. A nosotros en particular no nos atrae tanto, pero reconocemos sus virtudes por su lado. Acá había tanto numerito que el jugador de Magic podía sentirse como en casa. En algunos casos, en muchos quizás, el jugador de Magic vino al rol por eso y se quedó y evolucionó y empezó a jugar otras cosas. Rol como la gente. Con este mismo juego incluso se puede jugar rol bien, por supuesto. Pero en la mayor parte de los casos hemos visto jugadores que lo que hacen es armar combos, como quien arma un combo con cartas de Magic solo porque es más poderoso y hace más daño o les da más hechizos o lo que sea, olvidándose de lo que es importante acá, que es el rol. Bueno, sigamos con lo que pasó. Luego largaron D&D 3.5 el año pasado, si no me equivoco, que simplemente es una versión con correcciones de los errores que se le habían escapado a los diseñadores y playtesters, los jugadores de prueba que prueban el juego ampliamente antes de lanzarlo al mercado, e incorporando también mejoras o cambios sugeridos por los jugadores que lo probaron luego de su lanzamiento. El juego sigue siendo básicamente el mismo, por eso es 3.5 y no 4. Nada te extrañe que de acá a 2-3 años larguen el 4. Sí, no sería salir. Porque bueno, pasa tanto por lo comercial como por lo necesario del juego. Como último comentario de los contras de D&D 3.5, queremos decir que a pesar de toda esa gran bondad que tiene este juego de haber traído nueva fuerza al rol, tanto como industria como en cuanto a hobby, esta nueva versión de Dungeons & Dragons es básicamente hecho solo para generar más ventas. Generar ventas no está mal, porque no hay que olvidar que las editoriales de rol son empresas que fabrican productos de entretenimiento y cuyos equipos de diseño están integrados por roleros mismos, pero empresas al fin, que tienen que tener ganancias. Pero también pensamos que los cambios tienen que obedecer a razones coherentes que se refieran al juego mismo y no solo al dinero que este genera. Hay dos grandes ejemplos de lanzamientos de nuevos sistemas para básicamente el mismo juego, hechos por razones de plot, tanto como por razones de marketing, que no dejan de ser malas. La primera es propia de Dungeons & Dragons y es la siguiente. A mediados de los 90 se lanzó un nuevo sistema de juego por parte de TCR llamado Saga. Básicamente era el mismo Advanced Dungeons & Dragons, pero que en vez de dados utilizaba para dirimir las situaciones de conflicto o azar cartas de destino o suerte, al mejor estilo del bancario, ¿entienden? Lanzaron un nuevo juego con el sistema, el de superhéroes Marvel, que antes producía con otro sistema diferente la empresa Mayfair Games, pero también aplicaron Saga a uno de los settings de AD&D, Dragonlance, el más importante. Esto hizo que los jugadores que les gustaba Dragonlance en particular, para estar actualizados tuvieran que comprarse los nuevos libros del setting que traían las reglas Saga, pero resulta que el cambio de sistema iba acompañado por un cambio, una evolución en el plot general del setting, de la ambientación. No vale la pena explicar mucho, porque es muy largo, pero una nueva instancia en la guerra entre el bien y el mal llevó a una especie de cataclismo mágico y las reglas del mundo, su balance de poder, etc., cambiaron radicalmente. No se trataba simplemente de tener que comprarte nuevos libros con nuevas reglas, pero que traían básicamente el mismo setting. No, si querías seguir el plot de la ambientación, tenías que comprarte libros de Saga. No solo es como que más justo, sino que también es una estrategia de marketing más inteligente, en nuestra opinión. El segundo ejemplo de acompañar nueva versión con evolución del plot viene de White Wolf, una empresa a la cual nosotros somos confesados aficionados, con su nueva versión de World of Darkness, el mundo de tinieblas donde conviven vampiro, hombre lobo, mago, etc. Ya habían hecho esto en menor medida antes, acompañando la segunda edición y la tercera edición de sus juegos, así como también lanzamientos de juegos nuevos, como por ejemplo Cazador, como por ejemplo la guía de un clan o un tribu del grupo central, o el hecho de que determinado evento cataclísmico hiciera que nacieran nuevos tipos de seres sobrenaturales, los cazadores, y el nuevo juego Hunter, como decíamos recién. Pero esto que pasa ahora es algo grande y prometido desde hace más de una década. Desde 1992 o 1993, cuando se lanzó Vampiro, ya venían diciendo que el mundo se acabaría pronto. Vienen prometiendo que iba a llegar el apocalipsis. Vienen prometiendo que el mundo tiene un fin, el que era de los vampiros, el apocalipsis de los hombres lobo y así. Y
a medida que pasaron los libros con un setting central de un plot general más o menos interconectado entre las diferentes líneas según vos quisieras. Pero el apocalipsis vino, la línea de plot se cierra con la particularidad común a los juegos de rol de siempre, siempre los juegos de rol, en que vos usás las partes de la historia que querés. Y acá te venían el libro del final para mago, si eres un jugador más que nada de mago, el libro del final de vampiro, el de werewolf, y 3 o 4 opciones diferentes de final para elegir en cada juego. Y si por supuesto eras como nosotros, que mezclamos todas las ramas, que pudieras tomar todo lo que quisieras para hacer tu propio final con todo lo demás. Nuevo lanzamiento de World of Darkness, que acaba de arrancar hace poco con el lanzamiento de Vampiro el Requiem, obedece, sí, de vuelta dijimos, a vender más y a nuevas personas, pero también obedece a algo coherente dentro del plot del juego, cosa que no pasó con D&D-3C, porque no había un plot central, ¿no? Básicamente, digo, estoy de acuerdo con sí, lo que dice Magnus. Digo, es nuestros pensamientos comunes esto. Es gratificante para un jugador que una compañía te haga una promesa a lo largo de años y ver que la cumple. Y acá también hicieron una promesa, a pesar de que la compañía cambió de rumbo, es que a pesar de ser el primer juego de rol, tenemos la certeza de que cada tanto Dungeons & Dragons se va a renovar para bien y en algunos casos para mal, pero para mí, a pesar de que no me gusta en particular a mí el juego, los beneficios han sobrepasado las desventajas y van a traer nueva sangre al hobby, a la industria cada tanto, porque bueno, son los que lo originaron y tienen una cierta responsabilidad moral, ya no la empresa, pero los tipos que van quedando dentro del equipo de diseño como Monty Cook sí, de mantener el pendón en alto, de mantener la llama viva, ¿no? Bueno, esta nota sobre Dungeons & Dragons celebrando su 30 aniversario y el día del rolero quedó demasiado larga, pero tenemos que terminarlo hoy, o si no, lo que quedaba para la semana que venía estar demasiado descolgado del tema general. Vamos a ¿Sabías qué? Y al final del programa, pero antes escuchamos un fragmento de The Spell, el hechizo, por Grave Digger. ¿Sabías que Ana Obregón, la actriz y conductora española, participó en un episodio doble de Los Magníficos en 1983? Bueno, bienvenidos al final de este programa número 27. Ajá. ¿Qué tenemos para el programa que viene? Una pequeña nota sobre las cosas, los secretos oscuros de nuestros superhéroes favoritos. Superman, Batman, Flash, la Mujer Maravilla, el Capitán América, todos guardan. ¿Sabías que...? Sí, ¿sabías que somos unos hijoputas? Te lo voy a contar. Sucios secretos en sus armarios. No, atrás del fondo doble donde guardan los trajes escondidos, hay otro fondo triple donde guardan estos esqueletos. Luego seguimos con la nota sobre Conquistador, la película maldita. Lo menos bizarro de esta película es que John Wayne hace de Gengis Khan. No decimos nada más. Eso es lo menos bizarro. Por último, tenemos una nota que agradeceremos a nuestro nuevo asistente de producción, Eduardo el Meca, ¿no? Que nos consiguió una nota sobre los orígenes del manga, el cómic japonés, y un poquito de los orígenes del anime, de la animación japonesa. Por supuesto que hay una raíz de eso. Para Richard, por ejemplo, que pedía cosas sobre manga y anime. ¿Algo más que agregar antes de irnos, Andrew? Bueno, va a haber también un auditorio radiofónico. Es verdad. Nos jugamos a patadas en las bolas. ¿Quién era el que iba a tener el honor de ser el primer cuento? Es un cuento mío, intitulado Amiga Perdida. Ouch. Por primera vez... O sea, porque perdí. Por primera vez vamos a tener un maravilloso cast de 3 voces.
Y no, a pesar de que es el título, ninguna voz es femenina. Somos Endriago, su hijo Dinotaku, y yo. Haciendo básicamente de nosotros mismos. Bueno, antes de irnos, recordamos la dirección de email nuestra. ¿Cuál es, Endriago? perdidos@montevideo.com.uy. Y nuestro sitio web es http://perdidosenether.triple.com, a través del cual pueden asociarse a la lista de correo y entrar al chat donde pueden encontrar, sobre todo en Endriago últimamente, ahí, ¿no? Y hemos pedido que nos manden mensajes en el libro de citas. Hemos descubierto que no está funcionando. Vamos a poner uno que ande algún momento, sorry. Mándenos mails, como siempre, con comentarios generales, y nos gusta recibir, lo repetimos hasta el cansancio y más allá, comentarios sobre el programa de las semanas anteriores, en particular de la semana anterior. ¿Qué les pareció? Que mejor Roca nos ha mandado? Bueno, menos nota de error, por favor, que buena nota de Ultraman. Mándenos ese tipo de cosas, ¿no? O dudas. Bueno, unas disculpas públicas, pero ustedes ya saben cuáles son los motivos de que la página no esté actualizada en este momento. Sí, andamos medio apretados de tiempo. No, pero también dudas. No me quedó claro tal cosa, el sistema de en un par de palabras tratamos de explicárselo. O dudas que no tengan nada que ver, como cuando Mauricio hace unos meses nos preguntó ¿por qué empezaron la publicación argentina a partir del número 1 de Ultimate X-Men, que es de hace 3 años? Si las sabemos, y si no, se las averiguamos. Y si no mentimos, digo, no hay problema. Bien, eso es otra cosa. Bueno, tenemos que irnos a un lugar muy lejos. En camioneta demoramos mucho. Yo sé que no te gustan los aviones, Endriago, pero basta de drama. Tomate este rico vaso de leche fresca y natural. No quiero viajar en avión. No, es leche. ¿Vos te gusta la leche? Toma. Leche, sí, está bien. Qué rico. Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,